Vamos a pensar por un momento en qué lugar elegiría Dios para vivir aquí en la tierra. ¿Qué lugar elegiría Dios para vivir aquí en la tierra? ¿Elegiría tu casa? ¿Elegiría la mía? ¿Elegiría la casa de alguno de los que estamos aquí presentes? Hay una palabra en la Biblia que es la palabra Betel, Betel. Y esta palabra Betel significa casa de Dios. Bet, en hebreo, casa, el, Dios, casa de Dios. Y cada vez que encontramos en la Biblia esta palabra, casa de Dios o Betel, casa de Dios, es cuando algunos de los personajes que aparecen en la Biblia identificó como que Dios estaba allí. Y no importara si la ciudad se llamaba, por ejemplo, en el caso de Jacob, llega a una ciudad que se llama Luz. Y él dice, esta ciudad para mí va a ser casa de Dios, Betel. ¿Por qué? Porque Jacob se pasa la noche dormido y cuando está durmiendo tiene un sueño y en ese sueño ve ángeles que suben y bajan por una escalera y Dios que le habla y le dice, mira Jacob, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, toda la tierra que tú pisas te la voy a dar a ti, aunque ahora te vayas, tú volverás y yo voy a cumplirte esta promesa. Y Jacob se despierta sobresaltado y dice, Dios está aquí, Dios está aquí. Así que cuando los arqueólogos han tratado de buscar a Betel, se dieron cuenta que Betel, hay muchas Betel en la Biblia. Y cada vez que dice Betel no se está refiriendo a la misma, sino que cuando uno de los personajes bíblicos ha tenido esa experiencia de sentir a Dios, sentir su presencia, su compañía, su voz que le hablaba, decía, esto es casa de Dios. Aquí está Dios. Y sobre eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar un poco sobre cómo lograr que nuestra casa sea una casa de Dios, un espacio. Y vamos a considerar en la Biblia aquellas casas que se transformaron en simples viviendas, se transformaron en casas de Dios, porque ahí se escuchaba a Dios. El primer texto que vamos a leer está en Hechos capítulo 2, versículo 44 en adelante. Dice la Escritura, Hechos 2, 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta es la primera experiencia de la iglesia primera, que le llamamos primitiva. Primitiva porque es rudimentaria. Todavía no tiene estructura esta iglesia, ¿no? Sino que son un montón de creyentes que han creído en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en que es el Mesías, el elegido, el Cristo, el enviado de Dios, y se reúnen entre ellos. Pero claro, todos estos, la mayoría, por no decir todos, eran judíos. Entonces asistían, como era su costumbre, al templo. Pero el templo había uno solo, en Jerusalén. Así que asistían al templo, pero los que no vivían en Jerusalén no podían asistir a ningún templo. Entonces los que vivían en Jerusalén asistían al templo. Pero claro, ¿cuándo se asistía al templo? El día sábado, que estaba la gran celebración, pero después, a lo largo de la semana, había momentos de oración en el templo. Entonces asistían al templo
y ahí participaban de lo que había en el templo, pero claro, le faltaba algo más. ¿Qué le faltaba? Porque en el templo no se reconocía todavía a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Cristo. Entonces, es como que ellos seguían haciendo esto, pero a la vez decían, pero nos falta lo otro, la enseñanza de Jesús. Y esa la vivían en las casas. En las casas partían el pan. Esta expresión que aparece aquí, partían el pan, significa que celebraban la cena del Señor o la mesa del Señor, donde estaba el pan y el vino, que representaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto lo hacían en las casas. Hay que entender que no hay lugares cristianos como forma de templo todavía hasta 300 años después. Hasta 300 años después. O sea que durante todo este periodo hay mucha participación de los cristianos, ¿dónde? En las casas, en las casas. Iban, como dice acá, al templo y también se juntaban en las casas. Se juntaban a comer, a orar, a compartir la enseñanza de Jesús, pero en el año 70 se derriba el templo. No hay más templo. ¿Qué hacen ahora? Siguen reuniéndose en las casas. La reunión en las casas ha sido siempre a lo largo de la historia de la iglesia, no solamente la de la iglesia primitiva, sino a lo largo de los siglos de la iglesia, siempre la reunión en las casas ha sido la escapatoria a la persecución. Ha sido la solución cuando ha habido, por ejemplo, una catástrofe y se derribaron los lugares donde se juntaban las personas, los templos o los lugares de reuniones. Cuando no había eso, entonces ¿dónde? Volvían a las casas, volvían a las casas. Estamos en un tiempo donde en toda Europa hay una apatía en cuanto a la fe cristiana. Y mucha gente directamente no quiere asistir a ningún lugar que huela a iglesia, a templo, a lugar de reunión de una sala, por ejemplo, donde como tenemos nosotros, esto huele a una jerarquía, huele a una organización religiosa y demás, y en Europa no se quiere saber nada con esto. Y entonces la alternativa que tenemos son las casas. Pero no solamente las casas como un lugar físico, sino un espacio espiritual. Hay que lograr que estas casas, como decíamos al principio, se transformen en casas de Dios. Pero ¿recuerdas lo que decía al principio? ¿Cuándo los autores bíblicos llaman Betel, casa de Dios? Cuando hay una experiencia con Dios. Cuando en ese lugar has sentido la presencia de Dios, en ese lugar has oído la voz de Dios, en ese lugar Dios te ha respondido, te ha guiado, te ha aconsejado, a lo mejor te ha sanado, te ha provisto de algo que le has estado pidiendo, ha arreglado tu matrimonio. En ese lugar entonces podemos decir es casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en ese sitio. Y no es por el sitio en sí, sino es por el sentir de las personas que participan de ese lugar, por la motivación que tienen las personas. Por eso Jesús dice, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, no en el nombre de fulano de tal, ni de mengano, sino en mi nombre, cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo y se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Ahora, algunas experiencias prácticas, o sea, porque uno dice, bueno, en las casas, pero ¿en la casa de quién se juntaban? ¿En la casa de quién? Y el siguiente texto, que está en Romanos capítulo 16, Pablo, escribiendo esta carta, da un saludo, y en este saludo menciona algo con respecto a una casa. Dice Romanos 16:3, saludad a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos.
saludad igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. En el Antiguo Testamento, la hospitalidad no era simplemente hospedar a una persona en tu casa, sino que la hospitalidad significaba que desde el momento que esa persona entraba bajo el techo de tu casa, era tu responsabilidad. ¿Y era tu responsabilidad en qué sentido? En el sentido de alimentarle, en el sentido de darle descanso, en el sentido de que tenga paz o bienestar en general. Entonces, la persona que estaba bajo tu techo, bajo tu casa, era tu responsabilidad. Por eso, también en el Antiguo Testamento se mencionan las ciudades de refugio. Cuando una persona era perseguida porque había cometido un homicidio, por ejemplo, pero había sido involuntario y entonces había que castigarle a esta persona, huía y se metía en una ciudad de refugio. Y en esa ciudad nadie le podía tocar. Pero también en una casa no te podían tocar. ¿Pero por qué no te podían tocar? Si querían, te podían tocar, porque el dueño de la casa le iba a defender. Cuando llegan los visitantes a la casa de Lot, allí en Sodoma y Gomorra, él hace algo, él entrega lo mejor que tiene por los visitantes que han venido a su casa. Él no tiene ningún problema de poner en peligro a su familia por el bienestar de aquel que viene a su casa de visita. Y en este contexto lo menciona también el apóstol Pablo. Él está muy agradecido a esta pareja Priscila y Aquila porque dice la Escritura, arriesgaron su vida por él. Arriesgaron su vida por él. Las casas durante el tiempo de la persecución, era el lugar donde se escondía la gente. Siempre había un escondite en alguna casa. ¿Cuántos de nosotros habremos visto estas películas que se han hecho respecto al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis iban detrás de algunos judíos y estos se escondían en algún compartimiento secreto por ahí? Y también aquí, en la Guerra Civil Española, la otra vez me enteré de un sargento que estuvo escondido durante 8 años en una cueva, en una montaña, en una isla de aquí de España, ¿no? En la isla del Hierro. Durante 8 años escondido, ¿no? Por la persecución que había. Y los cristianos hacían exactamente lo mismo. Durante el tiempo de las dictaduras militares en Latinoamérica, también las casas han sido el refugio de muchas personas que han huido para que no les mataran y han estado ahí por años, ¿no? Y uno dice, ¿este es el amor cristiano? Claro, porque el amor cristiano no es simplemente dar tu espacio y decir, bueno, acá tengo una sala, podemos hacer una reunión, sino es más que dar una sala, es dar la vida por las personas que vienen a tu casa. Y acá la cosa ya cambia, porque cuando uno está dispuesto a dar la vida por las personas que vienen a tu casa, entonces Dios dice, esta persona se lo ha tomado en serio. Esta persona se parece a mi Hijo Jesucristo. Aquí se va a manifestar Dios, porque es el mismo sentir de Dios, Otro texto que está en la carta a Filemón. La carta a Filemón es una carta muy pequeñita, tiene solamente un capítulo de 21 versículos y dice lo siguiente, es otra de las cartas de Pablo, y dice lo siguiente: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa.
otra iglesia más que se reunía en su casa. Claro, pero tú me dirás, ¿cómo que la iglesia se reunía en la casa? ¿No tenían un local para reunirse? Acuérdate que la palabra iglesia en la Biblia no se refiere a un edificio, sino se refiere a personas, La iglesia son las personas. Y esta palabra iglesia tiene un significado un tanto simpático, le podríamos llamar, ¿no? Porque ¿quién forma parte de la iglesia? ¿Quién forma parte de la iglesia? La palabra iglesia está formada por dos palabritas. Una que es la palabra ek. Nosotros tenemos, por ejemplo, de expulsar, exponer. O sea, es sacar fuera. Y la otra es la otra palabrita klesia, que significa llamar. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? Aquellos que han sido llamados fuera. Aquellos que han sido llamados, pero fuera. ¿Fuera de qué? Uno podría decir fuera del mundo, fuera de la sociedad. No, porque vivimos en el mundo, vivimos en la sociedad. No nos podemos aislar del mundo, de la sociedad, del trabajo donde vivimos, sino en el sentido de fuera de los valores de este mundo, de los principios de este mundo. Por eso una casa se transforma en casa de Dios. ¿Cuándo? Cuando en ese lugar se pueden practicar los principios de la palabra de Dios, los valores del reino de Dios, donde lo espiritual tiene más valor que lo material, donde la persona que viene llorando porque nadie le entiende afuera, pero en este lugar sí le entienden. ¿Por qué? Porque hablan el mismo lenguaje. Y Pablo le escribe a Filemón porque en la cárcel donde él estaba, se encuentra de pronto con un compañero de prisiones que asistía a la casa de Filemón cuando hacían las reuniones. Y entonces Pablo le escribe a Filemón diciéndole, ¿a qué no sabes quién está conmigo en la cárcel? ¿Quién? El que asistía a tu grupo, en tu casa. Está arrepentido, ¿eh? Está en la cárcel porque está pagando por sus males, pero está arrepentido. Y te pido que cuando salga de la cárcel, tú lo recibas. Siguiente, Gálatas 6:2. Dice el apóstol Pablo, ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Cuando nosotros decimos, bueno, nos reunimos en las casas, ¿vale? Pero no es simplemente para estudiar la Biblia. No es solamente para vernos la cara y hacernos más amigos, más hermanos, estrechar lazos entre nosotros, sino es para compartir las cargas. Aquí los días domingo pedimos a aquellas personas que tengan motivos de oración que lo puedan expresar. Pero hemos visto por el año pasado en los grupos de fe que hay muchos de los motivos que aquí no se expresan. Y a veces no se expresan por vergüenza, por timidez. A veces no se expresan porque uno dice, esto es algo privado, es mío. Yo no quiero que todo el mundo lo sepa. Y entonces se lo guarda y lo ora con Dios. Pero de pronto ahí en la casa, en un espacio más pequeño, uno abre el corazón y dice, estoy preocupado. ¿Y por qué estás preocupado? Porque tengo esto. Durante el periodo anterior, en los grupos de fe que hemos tenido, hemos visto respuestas de Dios porque ha dado trabajo, respuestas de Dios porque se han aprobado exámenes, respuestas de Dios porque se han abierto puertas en lugares donde parecía imposible que se iban a abrir. Hemos visto respuestas de Dios a cargas de hermanos y hermanas que han compartido y se han sanado. Hemos visto respuestas de Dios porque han conseguido el dinero que no tenían, o el trabajo que estaban buscando, o de pronto se solucionó el problema familiar que había.
compartir las cargas, compartir las cargas. No significa que ahora el otro me pone la carga a mí. No, el otro sigue con su carga, yo sigo con la mía, pero la compartimos. Es como cuando va conduciendo uno el coche y dice, ¿cuántas horas de conducción tú tienes? Tengo 5 horas de viaje. ¿Cómo esta persona lo puede hacer más pasable? Con el copiloto. Porque si el copiloto le habla, le cuenta cosas, le pregunta, hace que este que va a conducir durante 5 o 6 horas en el trayecto, se le haga un poco más suave, más llevadero. ¿Pero por qué? Porque se está compartiendo la carga. De pronto el otro le dice, ¿quieres que nos detengamos a tomar un café? ¿Quieres comerte una galleta? O sea, hay un compartir la carga. No significa que el copiloto también esté conduciendo, simplemente se ha solidarizado y está acompañando al otro. Y eso es lo que buscamos en los grupos de fe. Eso es lo que buscamos, el hecho de compartir la carga que tengamos. En otras palabras, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Y no sé qué tú puedes hacer, y no sé, bueno, por lo menos puedo orar por ti. Vale, ora por mí. ¿Qué más puedes hacer? ¿Te puedo visitar? ¿Puedo acompañarte hasta el trabajo? ¿Puedo ayudarte a hacer ese trámite? ¿Puedo acompañarte al hospital para la cita médica que tienes? Apoyarnos en llevar las cargas los unos con los otros. Santiago 5:16 dice, por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Lo leo de nuevo. Por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Qué era pecado? Pecado habíamos definido que es cuando yo me desvío del camino. Cuando mi rumbo era en esta dirección porque Dios me la había marcado, pero yo me he desviado. Entonces esa desviación me va a llevar a cometer un montón de errores que después me voy a tener que arrepentir y tengo que volver de nuevo al camino. Confesarse los pecados es confesarse las desviaciones. Es decir, ¿sabes qué? Me estoy preocupando más de este asunto de lo que me debería preocupar. Y lo reconozco. Así que lo que pido es que oren por mí. Quiero sanarme de esta preocupación. Quiero sanarme de esta ansiedad que tengo. Quiero sanarme de este temor que tengo. ¿Y de dónde me ha venido? Porque me he desviado del camino. En la vida cristiana, el desviarse del camino de la fe es la constante del cristiano. Que nadie diga, ¡uy! Se ha desviado del camino. Todos nos desviamos del camino. Todos continuamente tenemos que corregir el rumbo. Continuamente. Es como cuando vamos conduciendo un coche. Hay que corregir el rumbo, porque si no, se nos va a ir a la derecha o a la izquierda. De pronto Dios nos dice, giramos a la derecha. Y nosotros decimos, yo sigo recto. Y después cuando nos damos allí contra el problema decimos, me arrepiento de lo que he hecho. Vuelvo hacia atrás y entonces retomo de nuevo el camino. Pero es más fácil hacerlo acompañados. No es lo mismo quedarse al costado de la carretera sin combustible o con el coche roto, solo allí bajo la lluvia, que haya otra persona al lado tuyo diciéndote, no te preocupes, ya vamos a salir de esta. La idea es que en los grupos de fe, en las casas donde estemos reunidos, podamos orar los unos por los otros para que seamos sanados, no solamente de la sanidad física, sino de cualquier otro problema que tengamos. ¿Qué nos enseña Jesús con respecto a las casas? ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Cuál fue la experiencia de Jesús? Porque nosotros somos discípulos, pero discípulo es alguien que sigue a alguien, en este caso a Jesús. ¿Y qué nos enseña Jesús? Dice Lucas capítulo 10, verso 38, mientras iba de camino Jesús con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Esta es una de las casas donde Jesús frecuentaba. Era la casa de Marta, María y Lázaro, su amigo. Y dice la Escritura que mientras Jesús pasaba, Marta lo invita a Jesús a su casa. Invitar al maestro a la casa no era simplemente para descansar o para comer. Era para preguntarle, era para que enseñara, era para que bendijera el lugar. Entonces le invita a Jesús y claro, la misma que le invita, después le dice al maestro: estoy cansada porque mi hermana María se está aprovechando del momento espiritual, se está aprovechando de la enseñanza que tú estás haciendo, se está aprovechando de la administración que tú estás dando aquí y yo estoy aquí con las cosas de la casa. Y entonces Jesús le dice: lo siento mucho. María ha elegido la mejor parte. Y nadie se la puede quitar. Nadie se la puede quitar. Y esto es algo muy interesante, porque en una casa no es simplemente estar en el lugar, sino es disfrutar del momento. Y María estaba disfrutando del momento, estaba disfrutando del maestro. Marta, al contrario, no disfrutaba, sino para ella era un agobio, una carga lo que estaba viviendo. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. Si tú tuvieras que identificarte con estas palabras, ¿qué te diría Jesús a ti? ¿Que tú elegiste la mejor parte o que la mejor parte la ha elegido otro y otro la está disfrutando? ¿Qué te diría el Señor en esta mañana a ti? ¿Que estás inquieta, inquieto, preocupada, preocupado por muchas cosas, pero solo una es necesaria? ¿Solo una es necesaria? Cada uno responda y dígale al Señor: yo me identifico con una o con la otra, pero en este año queremos que tú, yo y toda la congregación tengamos la posibilidad de sentarnos a los pies del Maestro en un lugar donde podamos reposar, donde podamos ministrarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, sanarnos los unos a los otros, acompañarnos, llevar las cargas los unos con los otros. Y ese espacio es lo que como iglesia le hemos denominado grupos de fe, pero que en el día de hoy le llamamos casa de Dios. No porque sea un lugar especial, sino porque Dios se manifiesta en ese lugar. Casas de Dios. Vamos a escuchar una canción en este momento y sentadito nomás, así sentaditos, y después nos ponemos de pie, Pero la primera parte, la escuchemos sentaditos allí. Y después nos ponemos de pie y tratamos de seguir la letra de la canción. La canción es dura, es difícil. Yo no sé si tú te vas a identificar con la letra. Yo trataré de hacer lo mismo. Vamos a oír la canción.
busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. Más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, es el tesoro escondido tanto busqué. Te invito a que nos pongamos de pie y cantemos esta canción, lo que sigue ahora en adelante. Cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia. Antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, es el tesoro escondido que tanto busqué. Tú eres mi tesoro, Jesús.